Como les decía, bienvenida a toda la familia y a todos los invitados que están con nosotros como una sola familia para estudiar la palabra del Señor. Les recuerdo que este es un estudio inductivo que lleva tres partes: observación, interpretación y aplicación. Se van a acostumbrar a esas palabras mientras estudiemos. Hoy y el domingo anterior estamos haciendo la introducción y hoy día vamos a hacer parte de observación al texto. Para llegar a la observación al texto voy a hacer al principio una pequeña introducción a la Biblia, porque muchas veces nos metemos a la Biblia y no entendemos bien cómo se estudia. A través de este estudio ustedes deberían aprender de mejor manera a presentarse frente a la Biblia para poder entenderla intelectualmente hablando. En lo espiritual también debería haber un progreso en su conocimiento. Pues la idea de este estudio es conocer, pero conocer para practicar, para aplicar a la vida diaria. Y sinceramente, quiero decirles que mi oración al preparar estos estudios es que a través del estudio de la Biblia, todos, ustedes y yo, lleguemos a ser cada día, con el poder y la gracia y la asistencia del Espíritu Santo, cada día lleguemos a ser un poquito mejor como personas. Ojalá mucho mejor. ¿Ya? Así que vamos con este estudio. Vamos al tema de la observación, partiendo, como dije, de una introducción a la Biblia, a la Biblia en general. De ahí vamos a salir de la Biblia para llegar a Jeremías. Por lo general, cuando nos enfrentamos a la Biblia, esto es lo que vemos. Ya vemos la Biblia, vemos libros por acá, por allá, no sabemos cuántos son, qué es, cómo están ordenados, no tenemos idea. Entonces vemos un cocho ahí, un desorden, un plato de fideo, no identificamos cada fideo, no sabemos cómo es el orden o cómo poder enfrentarnos a ello. Y esto es sumamente importante porque si no entendemos nosotros un orden como está establecida la Escritura, entonces se nos hace difícil entenderla. Por eso que, por lo general, la mayoría de la gente que critica la Biblia o que no cree en la Biblia es porque simplemente no sabe cómo enfrentarse a ella. Y otros que no la leen o que no buscan el sentido de la vida a través de la Biblia es porque tampoco saben enfrentarse a ella. O sea, ven un libro y ya, y a veces abren la Biblia y leen. Y también aquellos cristianos pueden llevar años en la iglesia, pero si no estudian la Biblia no crecen. No crecen, aunque vayan todos los domingos a la iglesia, aunque tengan los dones espirituales, no crecen porque el único elemento, ingrediente necesario, la nutrición necesaria para poder crecer es la Biblia. Y la Biblia es asistida por el Espíritu Santo para que se haga práctica en nosotros. La Biblia no es un libro de texto de estudio, como un libro de matemática, de lenguaje, de filosofía. La Biblia es la palabra de Dios escrita en hoja. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener eso claro para enfrentarnos a la Biblia y no procure aprender de la Biblia para tener conocimiento, procure aprender de la Biblia para practicar, para saber todo el, digamos, contexto histórico de todos los libros, de todos los personajes, saberse de memoria los libros de la Biblia, versículos bíblicos de memoria, palabras cristianas de memoria. Eso no sirve de nada si no tengo la disposición de aprender para practicar. Mejor aprender un solo versículo y practicarlo que sabérselos todos y no practicarlos, ¿ya? Entonces buscamos ser mejores personas a través de este estudio inductivo de la Biblia. Entonces la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que divide la Biblia? La presencia de Jesús. Jesús está en medio, ¿ya? Aquí está el año cero y de aquí hacia atrás están todos los libros que se escribieron antes que Jesús naciera, ¿ya? En el Antiguo Testamento. Es bueno, aunque la mayoría hoy día usa celulares y aplicaciones de la Biblia, es bueno tener una Biblia y tener muchas Biblias en papel, y la Biblia en papel nos deja claramente esta división.
Usted abre por ahí, más o menos por el medio la Biblia, un poquito, y lo abre y va a encontrar que antes del libro de Mateo termina el Antiguo Testamento, y ahí de Mateo para adelante comienza la historia de Jesús y todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia se divide en dos. Yo no puedo leer el Nuevo Testamento con la visión del Antiguo Testamento, y tampoco puedo leer el Antiguo Testamento y entenderlo si no tengo claro que está escrito antes de que Jesús viniera. Entonces, la forma en que está escrito son muy diferentes. ¿No? Hay mucha diferencia entre libro y libro, y hay mucha diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque los contextos son distintos, la historia es distinta, los momentos mundiales son distintos, y de acuerdo a eso se escribe cada libro. Sigamos. Desde el Antiguo Testamento, nosotros descubrimos que está dividido a su vez, dividido también, el mismo Antiguo Testamento dividido por diferentes tipos de libros. Está el Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los siguientes libros, que son solo historia de Israel, desde Josué hasta Esther, y luego hay libros que son poemas, ¿ah? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. También están los libros proféticos, que se subdividen asimismo en profetas mayores y profetas menores. Los profetas menores son 12 y los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones está dentro de los profetas mayores, pero fue escrito también por Jeremías, es como un solo libro. Por lo tanto, los profetas mayores son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se llaman mayores porque tienen más capítulos, nada más que por eso. Tienen más capítulos, no son más importantes ni son mejores, tienen más capítulos los libros. De hecho, Jeremías es el que tiene más capítulos de todos los libros proféticos. Entonces, si yo leo el Pentateuco, que se supone escrito por Moisés, es distinto a leer un libro profético, como pueden ser profetas mayores o profetas menores. Si leo un libro de historia, que me está contando, me está relatando cosas, es distinto a leer un salmo. Bendito el varón que confía. ¿Me entiendes? O sea, un salmo es distinto porque son poemas. Y si leo a la vez un salmo, es distinto a leer algún relato profético. ¿Ya? Por eso que es importante, yo leo la Biblia, tengo que saber qué estoy leyendo. Si estoy leyendo algo del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Y si es del Antiguo Testamento, ¿qué estoy leyendo? ¿Un libro profético, un libro poético, un libro histórico? ¿Qué estoy leyendo? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo saber cómo puedo ir aplicando a la vida diaria. En el Nuevo Testamento también hay divisiones. Están los evangelios, que cuentan la historia de Jesús. Hay un libro histórico, que es el libro que cuenta la historia de la iglesia, el libro de los Hechos. Y aquí son cartas. En el Antiguo Testamento no hay cartas, pero en el Nuevo Testamento hay 13 cartas escritas por Pablo, y después están las cartas generales, que son escritas por Pedro, por Juan, por Judas, ya por Santiago, y el autor de los Hebreos. Y también hay un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, leer una profecía de Apocalipsis no es lo mismo que leer una profecía de Jeremías o de Isaías o de Amós. Entonces, es distinto. Por eso que uno tiene que ir entendiendo en la mente, clasificando qué es lo que estoy leyendo para poder entenderlo mejor. Volvemos al Antiguo Testamento, y del Antiguo Testamento nosotros vamos a sacar el libro de Jeremías. Pero la Biblia, a su vez, alguien dice que la Biblia es una especie de muchos hipervínculos. Es decir, ningún texto se puede entender por sí solo. Uno hace clic en la cosita azul del texto y te va a llevar a otros libros de la Biblia que complementan ese pasaje que estás leyendo. Entonces, un versículo jamás se puede interpretar por sí mismo y solito. Jeremías, la historia de Jeremías, digamos, el contexto histórico de Jeremías se puede entender leyendo ciertos pasajes de Primera y Segunda de Reyes, específicamente de Segunda de Reyes, y puse Primera yo de Reyes y Segunda de Reyes, porque algunos estudiosos creen que Jeremías escribió estos libros de Reyes, que son contemporáneos, al mismo tiempo en que estaba viviendo Jeremías,
se escriben también estos libros. Se supone, son tantos años de distancia que todo son suposiciones, son años cercanos, pero nada es completamente exacto en cuanto a datos de fechas y números. Pero nosotros tomamos de Jeremías, pero a la vez Jeremías hace alusión a Oseas, a Isaías, Jeremías se conecta con Daniel, y en fin, y también hay palabras de Jeremías que se relacionan con el Nuevo Testamento, sobre todo cuando se habla del Nuevo Pacto. Entonces son muchos hipervínculos. Ningún libro de la Biblia se puede leer solo sin considerar todas las redes de contactos que tiene en el texto bíblico. ¿Ya? Sigamos. Qué rica la cazuela. Yo quise poner este dibujito para que pudiéramos entender cómo mucha gente se enfrenta a la Biblia. Si yo saco un trozo de carne y la como, la encuentro deliciosa. Y digo, qué buena la carne. ¿Ya? Y pienso que eso es todo lo que hay. Pero me olvido que hay una rica papa, un cilantro, hay zapallo. Si otra persona viene y solo se come el pimentón o el morrón, puede pensar, ahí no va, si no les gusta, menos. Entonces, no me gustó esto, porque no entiende que hay un rico choclo también y hay más ingredientes. Bueno, hay agua, hay sal, hay ciertos condimentos, y además de lo que se está viendo ahí. Esto es la Biblia, es como una cazuela. Para poder saborearla hay que comer de todo un poquito, y hay que comérsela entera. No te puedes comer un pedacito y decir ya, comí. Sacar un pedazo de carne está bien, pero hay que comérselo completo el plato. Nosotros hemos sido muy inducidos a leer la Biblia en pedacitos. Abre la Biblia, lee y ahí eso es lo que Dios me dice. Y es verdad, Dios habla así, yo no estoy diciendo que no lo haga, pero es más nítida la voz de Dios cuando yo me como la carne que sé que está en el contexto de la cazuela completa, y sé que esa carne la puedo combinar con papa, con choclo y con zapallo en este plato. Entonces la Biblia sí se lee, no es que yo abra la Biblia y ya. Lo puedo hacer, pero cuando abro la Biblia es bueno saber si estoy leyendo un libro profético, poético, lo que sea. Aún así, al abrir la Biblia, el Espíritu Santo siempre nos habla. Pero nosotros queremos oír la voz de Dios más nítida, más clara, su voluntad, porque los tiempos que estamos viviendo y los que vienen no son mejores. Entonces tenemos que estar bien fortalecidos y fundamentados en la palabra. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ese punto también. Tengo otro ejemplo. Dicen que invitaron a algunos ciegos para describir un elemento, en este caso un elefante. Y cada ciego se puso en un lugar del elefante. De acuerdo a eso, uno de los ciegos dijo, esta es una lanza, porque le tomó el colmillo. Otro dijo, no, esta es una serpiente, porque tomó la trompa. Otro se acercó a la pierna del elefante y dijo, no, esto es un árbol. Otro puso una escalera y le tocó la parte ancha y dijo, esta es una pared. Y había una discusión ahí. A otro le tocó la cola y dijo, ¡es una cuerda! Y uno que estaba arriba le llegaba el aire de las orejas, este es un ventilador. La pregunta es, ¿quién tiene razón? Ninguno. Porque, ¿cuál es el problema? Que cada uno solo tomó una parte del animal e interpretó de acuerdo a la parte que tomó, sin considerar la vista panorámica, porque eran ciegos. ¿Ya? Entonces le faltó tiempo para poder seguir tocando el animal y decía, ah, no, este es un elefante. ¿Ya? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando vamos a la Biblia, muchas veces tomamos la cola del elefante y decimos, ah, no, esto es una cuerda, no. Ah, no, esto no me sirve a mí, esto es una lanza. La Biblia hay que leerla completa, en contexto completo, hay que leer el elefante completo.
¿ya? Y, entender, y ahí vamos a ir entendiendo mejor y mucho mejor para aplicar a nuestra vida, ¿ya? Entonces, así se lee el Antiguo Testamento, entendiendo que está también a la luz del Nuevo Testamento y que cada libro de la Biblia es un hipervínculo de otro, es una red de contactos que hay ahí y que se conectan todos de alguna forma. ¿Cómo enfrentarnos a la Biblia? Yo hice este gráfico, ¿cierto? Este dibujito, para que vayamos viendo. Fíjese que la cruz tiene un hoyito al medio. ¿Ya? Vamos a descubrir qué dice ese hoyito. Ah, el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento debe leerse con la lupa de Jesús. Es decir, si cada vez que tú abres un libro del Antiguo Testamento, que lees un salmo o un libro poético, que leas el Génesis, en todo momento, en todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, tú debes leerlo pensando a través de la cruz, cómo este libro, cómo este texto, cómo este párrafo, cómo esta historia, cómo este poema me puede llevar a la cruz. ¿Ah? Todo debe leerse a través de la cruz. Por eso piensa en eso. Toda la Biblia debe leerse con la lupa de Jesús. ¿Cómo me lleva a Jesús este libro? ¿Ya? Entonces, ya vamos entendiendo un poco. La Biblia no es un montón de libros desparramados. La Biblia se divide en dos grandes, tiene dos grandes divisiones, Nuevo, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia no debe leerse al lote desordenado, y para entenderla debemos entender que hay que leer el elefante completo, hay que conocer al menos un poquito el elefante completo. Y en conclusión, debemos leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento a través de la lupa de Jesús. ¿Ya? Así podemos entender mejor la Biblia. Dicho todo eso, vamos ahora a ver un poquito más en materia, vamos acercándonos más. Hay una línea de tiempo para poder entender los tiempos del Antiguo Testamento. Esto es muy general, pero vamos a tratar de abarcarlo todo. Hay más o menos 4.000 años antes de Cristo, se habla de la creación, del principio. Después, hasta el año 1867, está la época llamada de los patriarcas. Luego viene el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Más adelante viene lo que se llama el Reino Unido. Yo voy a ir explicando más en detalle todo esto que estoy mostrando ahora. Y luego se genera en el año 931 la división del reino y se divide Israel y Judá, y posteriormente Judá regresa al exilio, Israel se va al exilio y nunca más, nunca más vuelve, y Judá también. Todo esto lo voy a explicar ahora, así que solo echar una vista panorámica para que puedan más o menos ir entendiendo, ordenando en su mente un poco la historia de cómo está escrita también la Biblia. ¿Ya? Ahora voy a la explicación. El principio, ojalá que puedan estar en un computador porque se me ocurre que esto no lo alcanzan a leer, pero aquí está la creación, ¿ya? Ahí está la creación, 4.000 años antes de Cristo, está el jardín del Edén, el suceso del jardín del Edén, y la caída. Todo esto no hay tiempo, o sea, no hay años para registrar eso, porque fue antes, prácticamente prehistórico. Después está el suceso importante, Caín mata a Abel, ¿ya? Y aquí ya se empieza a contar 3.000 años antes de Cristo, de Adán para adelante. De ahí seguimos, ¿ya? La maldad se va multiplicando, se genera el diluvio, el Señor envía el diluvio, y aquí está Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, que son los que sobrevivieron en el arca, y el año 2100 está la historia en el Génesis de la torre de Babel. Todo eso ocurrió
en los primeros tiempos. Todo ese relato está en 11 capítulos de la Biblia, de Génesis 1 a Génesis 11. Todo eso, o sea, desde la creación misma hasta la Torre de Babel, o sea, que es mucho tiempo histórico, muchos años que pasaron, están en esos 11 capítulos apenas. Luego, un dato importante, el libro de Job es tan antiguo como el Génesis. Job está antes del Salmo, ¿ah? Tan antiguo como el Génesis. Entonces, uno cuando lee Job dice, bueno, está en el tiempo de Génesis, cómo hay cosas relevantes y revelantes también que están escritas, digamos, aparentemente muy posteriormente, pero bueno, hay un tema que no nos compete hoy día. De Génesis 12 al 50 está el inicio de la historia de los patriarcas, ¿ya? Los patriarcas, ¿quiénes son? Primero Abraham, que fue, digamos, el padre de todo, que es el padre de todo Israel. El Señor sacó a Abraham de su tierra, de Ur, de los caldeos, ¿ya? Lo sacó de ahí para formar de él una propia nación. Israel es la única nación, el único país que fue formado directamente por Dios a través de Abraham, ¿ya? Entonces eso como dato también. Después Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a los 12 patriarcas, que son sus 12 hijos, incluidos después los hijos de José, que son considerados como posteriormente también dentro de las tribus, ya Efraín y Manasés. Y ya estamos llegando al año 1876, cuando ya Jacob, llamado también Israel, Jacob es a quien se le cambia el nombre, se llama Israel, y como Israel, con su familia, entran a Egipto gracias a la historia esa que ustedes conocen, la historia de José en Egipto, ¿ya? Entonces entran a Egipto y ahí siguen viviendo un buen tiempo hasta que se convierten en esclavos. Son como 400 años que viven ahí junto con los egipcios. Y de ahí comienza también el peregrinaje a la tierra prometida. Y eso se llama Éxodo, la salida. Y ahí comienza el libro también a contar la historia del libro de Éxodo. Ahí pasan varios años, ¿ya? Ya saben toda la historia del desierto, de Moisés, etcétera, 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 hasta que llegan a la conquista de la tierra prometida. Después de haber pasado 40 años en el desierto, muchas historias hay ahí, y llegan a la conquista de la tierra prometida, que es el territorio que Dios les dio para que ellos habitaran. En este tiempo del Éxodo se escribe Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, ¿ya? Jueces. Y de ahí viene la etapa que se llama del Reino Unido. ¿Por qué? Porque Israel era una sola nación, eran 12 tribus, con 11 territorios que se repartieron, pero estaban todos unidos. Eran tribus, ¿no? Josué, o sea, el sucesor de Moisés, ingresó a la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida y se constituyeron como nación, pero no tenían rey. No necesitaban rey porque se suponía que Dios reinaba sobre ellos. ¿Ya? A cambio, Dios les enviaba, cuando necesitaban organizar o hacer algo muy especial o enfrentarse a los enemigos, organizaba y llamaba a jueces. Jueces no como los jueces de ahora, sino que eran jueces que gobernaban. Esa era la labor de ellos. Y también que guiaban las batallas y la defensa del territorio. Estos jueces todos estos relatos de los jueces están ahí en el libro de Jueces. Ahí está la historia de Sansón, de Débora, está toda la historia de los jueces. Pero llegó el momento en que el pueblo de Israel comenzó a mirar los pueblos de alrededor y comenzaron a decir, no, nosotros queremos ser como ellos, queremos parecernos a los otros pueblos y queremos rey. Y ahí
por orden de Dios y por solicitud del pueblo y en contra del propósito original de Dios, el pueblo solicitó rey y Samuel tuvo que ungir. Samuel, que era profeta, prácticamente era profeta, era rey y sacerdote. Samuel tuvo que ungir a un rey para que comenzara a regir sobre Israel. Y así es como aparece el rey Saúl, ¿no? Saúl comienza a reinar, es el primer rey sobre Israel. Luego reina David y luego Salomón. Esos tres reyes fueron quienes estuvieron en el Reino Unido cuando estaban como una sola nación. Pero los intereses políticos, las ambiciones personales, digamos, la corrupción misma hace después que Israel se divida. Ahí está la historia, se escribe en los libros de Josué, Ruth, Primera de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Samuel, Salmos, Primera de Reyes, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Todos esos libros se escribieron en ese periodo del Reino Unido. Las crónicas son, digamos, lo mismo que Reyes prácticamente, pero desde la óptica escrita como crónicas, como relatos de los reyes mismos, el Reino Unido, y se genera la división del reino. 12 tribus, o sea, de las 12 tribus, 10 son tribus que se van como el reino del norte y 2 quedan como el reino del sur, la de Judá y de Benjamín. Y los levitas, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, que nunca tuvieron territorio, sino que estaban repartidos en todas las otras tribus para administrar a Dios, también se dividieron, un poquito se fueron para acá y otros quedaron acá con Judá. Entonces se dividió en Israel y Judá. Por eso que se nombran indistintamente. La mayoría de la gente le nombra Israel siempre, pero después del año 931 a.C., ya Judá es una nación e Israel es otra nación por cientos de años, o sea, por mucho tiempo. Ya, por lo tanto, también aquí hay que tener este dato para saber si Dios le está hablando a estos o a estos, y en ambos había profetas, en fin. Son dos naciones distintas que están en el mismo relato acá en la Biblia. Israel y Judá. Israel termina cayendo ante un imperio que es el imperio asirio. Cayó significa cae en cautiverio, y ahí se termina esa nación el año 538 antes de Cristo. A propósito, en la Biblia se lee, bueno, en la historia se lee desde el 4000 en este caso hasta el año 0 en forma descendente, ¿ya? 4000, 3000, 2000, 1000, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 20, 10, 0. Y ahí está el año 0, donde está Jesús. Y desde el nacimiento de Jesús hacia acá se va sumando. 1, 2, 3, y por eso estamos en el año 2022 después de Cristo. Y vamos aumentando. Para allá disminuye y de acá para allá aumenta. Así se lee, por si acaso, los datos históricos. Ahí cayó Israel y solamente quedó la nación de Judá. Ahí está la caída. ¿Ante qué imperio? Ante el imperio asirio. Ya, en Isaías hay una historia maravillosa donde Ezequías, el rey, de la mano del profeta Isaías, como 100 años antes de Jeremías, ellos lograron derrotar e impedir que el imperio, un gigantesco imperio asirio, lograra dominarlos a través del poder de la oración. Jeremías intentó lo mismo, pero no le funcionó porque el rey no estaba en el mismo espíritu que él. Ahí se escribe Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes y Lamentaciones, ¿ya? Lamentaciones que se atribuye también a Jeremías. El reino del sur, o el reino de Judá, ya
Aquí se van escribiendo los profetas de este reino: Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, y aquí aparece nuestro protagonista principal, Jeremías. Habacuc, Ezequiel, Daniel, fueron escritos en esta parte del reino, en este país, que ya es una nación distinta a la otra. Y la característica de Judá es que ellos regresan de la cautividad hacia Jerusalén, y ahí hay historias también post-exilio. Estuvieron cautivos en Babilonia. Daniel, que fue un profeta contemporáneo con Jeremías, pero mucho menor, escribe, te acuerdas de los 70 años y también empieza a profetizar sobre eso, y vuelve Jerusalén, fueron los judíos de Judá, vuelven a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia, que había profetizado Jeremías. También había profetizado el retorno. Y ahí termina entonces más o menos la línea de tiempo del Antiguo Testamento. Vamos llegando a Jeremías. Lo que hay acá es una tablilla que tiene más de 2500 años de antigüedad y está en el Museo Británico desde el año 1920. Ahí uno ve un montón de rayas, pero todos son escritos. Ya hace muy poco, recientemente, se descubrió que en esos escritos, en esa pequeña tablilla, hay un dato interesante para definir que Jeremías, el profeta, es realmente el autor del libro de Jeremías, ¿ya? Porque podría no serlo. Y esto que vamos a ver acá es solamente para dar una muestra, un botoncito de muestra de cómo se pueden ir determinando las cosas. El tema, digamos, para los estudiosos es un tema permanente, vivo y activo entre la arqueología y la teología y la antropología, que están pendientes, digamos, de ir afirmando la autoría de un libro, de otro libro. Y también hay estudiosos que procuran desacreditar la Biblia como tal, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema, o sea, que dicen, no, la Biblia no fue escrita por hombres, o este no fue el autor de tal libro, le pusieron ahí para poder arreglar, en fin, dan ciertos argumentos que con estos descubrimientos, los argumentos se van por tierra. Mire el detalle acá. Jeremías 39:3 dice: y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. La versión 1960 es del año 1960. ¿No? Por eso se llama versión 1960. La NBI, en la nueva versión internacional, es otra versión de la Biblia, ¿ya? Que tiene una característica muy interesante y que han producido bastantes cuestionamientos para el mundo tradicional cristiano. Pero aclaremos una cosa: la Reina Valera 1960 y todas las otras traducciones hasta el año 1960, ¿ya? Esta versión es la que se hizo, digamos, más contemporánea en ese tiempo, y de ahí, fíjese, hasta ahora que estamos en 2022, han pasado bastantes años, y esta Biblia así siguió siendo la base de todas las traducciones posteriores, traducciones y todo lo que se ha hecho posterior ha sido la base de la Reina Valera 1960, y para todas las traducciones anteriores a esta y posteriores también, Reina Valera, en su origen, digamos, la traducción del griego y del hebreo al español, siempre se basaron en ese texto. Es decir, toman esta Biblia, los que traducen, y de acuerdo a esto siguen traduciendo, más los escritos antiguos. Los de la NBI lo que hicieron fue cerrar la Biblia 1960, no para menospreciarla ni nada, sino que para no tener un presupuesto ni un prejuicio antes de empezar a traducir, sino que vamos directo al hebreo, al griego, al idioma original, y considerando también los nuevos descubrimientos arqueológicos. De acuerdo a eso,
Entonces se tradujo la NBI sin contacto con la 1960. Y entonces, ese es el resultado que hay. Aquí yo les voy a dar un ejemplo de la diferencia en la traducción, que no es tan relevante para entender y para el espíritu, para que Dios nos hable, no es relevante. Pero para los estudiosos sí es relevante, sí es importante, para los que estudian más minuciosamente la escritura y para reconocer datos históricos o geográficos, estos descubrimientos son importantes. Por ejemplo, hay nombres acá. Acamparon a la puerta de en medio, Nergal Sarecer, dice la Reina Valera 1960. Ahora fíjense lo que dice la NBI. Nergal Sarecer de Samgar. Es decir, Nergal Sarecer, coma, ¿ya? Coma, ¿ya? Pero acá dice Nergal Sarecer de Samgar. Dice que Nergal Sarecer era de Samgar, un lugar, que se supone. Según la 1960, el nombre es Nergal Sarecer, nada más. Fíjese lo que pasa acá. Pero acá, la 1960 dice Nergal Sarecer, una persona, Sangar Nebo, otra persona, y Sarsekim el Rapsaris, Sarsekim, otra persona. ¿Ya? Entonces, Nergal Sarecer de Sangar, ¿ya? Nergal Sarecer de Sangar une la palabra Sangar con Nergal Sarecer, ¿ya? Y Nebo Sarsekim le saca la coma acá y lo une, Nebo Sarsekim. Entonces, un oficial principal, el Rapsaris. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Que el texto, que la piedrita que ustedes vieron ahí, que yo les mostré, ¿ya? La piedrita tiene este nombre, ¿ya? Nebo Sarsekim, ¿ya? Nebo Sarsekim, como nombre. Entonces, no hay forma de decir que Jeremías, acá está, Samgar, Nebo, Sarsekim el Rapsaris, y aquí es Nergal Sarecer de Samgar. Este nombre está en esa piedrita. Entonces, ¿cómo un nombre que no es tan relevante, que no tiene ninguna importancia histórica en realidad, ni en el relato bíblico, cómo puede ser tan exacto y en el tiempo que Jeremías habla de este personaje y que esta piedrita, que no es, digamos, de un párrafo bíblico, pero sí hace el vínculo con la historia? Y entonces los defensores de Jeremías dicen, sin duda, ¿cómo se puede explicar que alguien como Nebo Sarsekim, que es una figura de poca monta en un país extranjero, que tiene un nombre difícil, que nunca se vuelve a usar, nunca se menciona otra vez, y está justamente tan bien escrito en el Jeremías como en este otro, en la Biblia? Es obvio que el autor del libro de Jeremías estaba muy familiarizado con los detalles de los tiempos en que se escribió y que se preocupó de ser muy preciso. La conclusión lógica, ¿cierto?, de tomar este relato, digamos, estas evidencias. Este libro fue escrito por Jeremías en tiempos de la conquista de Judá por parte de los babilónicos, bajo Nabucodonosor. Este pedacito de arcilla, con el sello que lleva el nombre que estábamos hablando, ¿cierto? Y me perdí un poco. Samgar Nebo, lo lleva como Nergal Sarecer de Samgar. Entonces, la coincidencia es demasiado para decir, no, si esto es falso. La escritura de Jeremías, alguien la inventó. Entonces, con eso nosotros vamos afirmando que además que la escritura es verdadera. Ahora, vamos al contexto histórico de Jeremías. La fecha de su ministerio cubrió 5 décadas, desde el año 13 del rey Josías de Judá. Ya ahora entienden que Judá e Israel son distintas, ya, un rey muy relevante porque Josías, dentro de toda la corrupción, intentó restaurar las cosas. ¿Y por qué es importante Josías? Más adelante lo vamos a ver otra vez. Pero Josías mandó a restaurar el templo, a reparar el templo, y en esa reparación del templo se encontró un escrito que eran los escritos de Moisés,
que estaban guardados ahí. ¿Ya? Lo que demuestra una cosa súper importante. Si los escritos estaban guardados es porque no se estaba cumpliendo con lo que indicó Dios cuando se iban a establecer las cosas en cuanto al reino, que los escritos debían leerse periódicamente. Entonces esos escritos dejaron de leerse. Cuando los escritos dejaron de leerse, que son los escritos de Moisés, que tendría que ser la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, cuando dejaron de leerse, entonces el pueblo se fue corrompiendo porque dejó atrás la escritura de su tiempo, el mensaje de Dios. Los reyes no estuvieron haciendo caso, entonces, y por eso viene la corrupción. Ahora Josías descubre, o sea, manda a limpiar el templo, y mientras se limpia el templo, hay un sumo sacerdote que descubre que tenía la orden de hacer este trabajo y descubre este texto. El rey lo trae, lo comienza a leer y ordena a todo el país otra vez conforme al texto que estaba indicado ahí. ¿Ya? ¿Quién fue ese sumo sacerdote? Nada más y nada menos que el padre de Jeremías. Entonces, Jeremías, eso fue lo que su experiencia. Entonces él vivió contemporáneo de Josías y a la vez tuvo que vivir esta época que fue la última época, digamos, fue la última experiencia de Judá. Israel ya había caído, ya no existía como nación, y Judá era su última oportunidad que estaba viendo para un arrepentimiento, porque la misericordia de Dios tiene un límite. Y aquí estaban llegando al límite, pero no supieron que estaban llegando al límite y no hicieron caso a Jeremías. Jeremías predicó, pero no le hicieron caso. Jeremías tuvo que ver cómo se cumplían sus profecías y Jerusalén cayó en manos de los babilónicos, ¿ya? Y Jeremías fue forzado, fue llevado a la fuerza a Egipto con un remanente, con un grupo de personas que pensaron que en Egipto iban a estar mejor. También se dice que Jeremías fue llevado cautivo a Babilonia. Después, cuando Babilonia venció otra vez a Egipto, se lo llevaron a Jeremías, se supone, ¿ya? Y donde se supone también que Jeremías escribió las últimas partes de su libro. Este mismo relato, el libro de Jeremías, entender su contexto si leemos Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Segunda de Reyes 22 al 25 y Segunda de Crónicas 34 al 36. Ahí está la historia que estaba aconteciendo cuando Jeremías estaba escribiendo. Así que ahí pueden ustedes hacer la relación. Vayan a Segunda de Reyes, lean esos capítulos, vayan a Segunda de Crónicas, lean esos capítulos y van a entender mejor el panorama de lo que estaba pasando ahí con Jeremías. Jeremías predicó 40 años, estuvo con los 5 últimos reyes de Judá, Josías, Joacás, Joacim, Joaquim y Sedequías. Con esos 5 reyes. Josías fue el rey que intentó volver al pueblo a Dios, un pequeño avivamiento, algo bonito que ocurrió ahí, pero después los otros reyes fueron nefastos. Y Sedequías fue el último rey rebelde que sufrió también las consecuencias de su rebeldía. ¿Cuál es el mensaje de Jeremías? Primero, el pecado de su pueblo. El invasor a quien Dios enviará. Los rigores del sitio, de qué significa estar sitiado, o sea, a qué nivel iba a ser esa violencia. Y las calamidades de la destrucción, y también un mensaje de esperanza, porque hay un nuevo pacto, esperanza futura. Dios nunca le iba a dejar sin esperanza, pero no, las mismas generaciones no iban a vivir las mismas cosas. Eso es un dato muy importante. Todas las generaciones van cumpliendo los propósitos de Dios. El individuo, en el caso de Jeremías, en el caso nuestro, puede sobrevivir en medio de una mala situación, pero los tiempos de Dios se van cumpliendo de todas maneras. Entonces, la condición espiritual de Judá en ese tiempo se caracterizaba por la adoración abierta de ídolos. El rey Acaz, precedido por su hijo Ezequías, mucho antes que Jeremías, en los días de Isaías, había establecido un sistema de sacrificio de niños al dios Moloc. Ezequías
también guió reformas, hizo limpieza, pero su hijo, llamado Manasés, también siguió promoviendo el sacrificio de niños, junto con la idolatría abierta. Entonces ahí se confirma también en el tiempo de Jeremías que estaba en ese tipo de corrupción. Y también se adoró a la reina del cielo. En cuanto al contexto general, ¿qué estaba pasando alrededor y en Israel? El imperio neobabilónico se convirtió en la potencia militar cuando venció al imperio asirio. Recuerden que Israel, el reino del norte o las 10 tribus, cayeron bajo el imperio asirio, pero el imperio asirio cayó bajo el imperio babilónico. Y junto con caer bajo el imperio babilónico, Babilonia superó a Siria, superó a Egipto y también atrapó al remanente, a las 2 tribus que era la nación de Judá, donde estaba Jeremías. Cayó el imperio asirio, se derrota a Egipto, Israel cae en 3 fases. Según el libro de Daniel, capítulo 1, Segunda de Reyes, en 3 años siguientes, el 605, el año 597 y el año 586. Fíjese en esto. ¿Qué maldad, dice el Señor a los judíos, ¿cierto? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, ¿qué hice yo de malo? Dice el Señor. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley y no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Qué está diciendo Jeremías acá? Lo que está diciendo, que ni sacerdotes, ni pastores, ni profetas anduvieron conforme a lo que tenían que enseñar. Ahora, aclaremos una cosa, ¿ya? Los pastores, como yo, como la generación de ahora, no están registrados en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento habla de pastores, está hablando del arte de pastorear, está hablando de todo tipo de liderazgo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Sin embargo, si uno quisiera después hacer una interpretación y una aplicación a nuestro tiempo, bien podríamos aplicar estos mismos versículos para las realidades que estamos viviendo en este tiempo. Pero hago la aclaración. Cuando hablamos de sacerdotes, tampoco usted se imagine la Iglesia Católica, porque no se refiere a esos sacerdotes. No existía esa iglesia en ese tiempo. Eso es antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando habla de sacerdotes, se refiere a los sacerdotes que debían llevar los sacrificios en el tiempo de Israel, los sacerdotes judíos, ¿ya? Los pastores, los líderes del pueblo judío, ¿ya? Y los profetas, bueno, los profetas del tiempo también. Entonces, ninguno, ni sacerdotes, ni profetas, ni pastores, estaban alineados con el mensaje de Dios. Ahora, fíjese cómo este texto es tan potente, tan fuerte, ya que si se escribiera en nuestros tiempos, ahora aún está suavizado en el idioma español, pero fíjese, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, lávate con lo que quieras, pero tienes una mancha tan grande que no te lo puedes borrar. Y luego dice el Señor, a través de Jeremías, ¿cómo puedes decir? Yo no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder, le dice el Señor. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria, o sea, un asno, un burro, una burra, ligera, que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. Está hablando de una asna, de un animal que está en celo. ¿Ya? ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. La mayoría de ustedes, la mayoría de la gente ya tiene como mascota o a perritos o a gatitos, y uno de los grandes problemas es cuando la perrita entra en celo. Imagínense un animal grande. Esto es lo que está diciendo el Señor.
Es un tremendo problema para Dios. ¿Quién te detiene? Todos te van a encontrar. Es decir, se mete con todos. Guarda tu pie de andar descalzo y tu garganta de la sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque extraño sea amado, y tras de ellos voy a seguir yendo. O sea, el Señor le dice, mira, cuídate, no, que no me digas nada, yo me voy tras mis amantes. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Fíjese la forma que escribe Jeremías, una forma muy cruda, ¿ya? Directa, porque era los últimos tiempos, era el último momento, era la última esperanza. No había forma, no se puede adornar un mensaje cuando queda tan poco tiempo. A una imagen tallada, sigue diciendo, un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. Es decir, ustedes toman una madera, le hacen una obra de arte y a eso le dicen que es el papá. Toman un pedazo de bloque, hacen una obra de arte y dicen, esa es mi mamá. Pero cuando necesitan realmente, llegan igual donde mí. Un reclamo de Dios. Fíjese esto otro. Como máquina y tramas para ganarte a tus amantes. Como maquinas y tramas para ganarte a tus amantes. O sea, lo estás pensando, lo estás maquinando. O sea, ya la corrupción ha llegado tanto que controla tu mente, lo controla todo para ganar, no sé, estar sumida en el barro, en la suciedad. Y esta palabra, hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. O sea, sabes tantas mañas ya, se ha hecho tan común la corrupción que podrías tú enseñarle a una mujer que ha entregado su vida, toda su vida a la prostitución. Tus vestidos están manchados con la sangre de los inocentes y los pobres. Fíjese, este es un texto que está escrito para Judá. Sin embargo, uno puede tomarlo, una vez observado bien, lo puede interpretar y fácilmente este es un texto que puede aplicarse al aborto de hoy día. Sigamos. Aunque no los sorprendiste robando tu casa, o sea, mataste a los niños, mataste a los pobres, pero ellos no te estaban robando. O sea, se habría justificado, entre comillas, un acto de violencia si fueron violentos contigo, entre comillas. Pero ni eso. Tú los maltrataste por maltratarlos, porque estás corrompido. O sea, con esto nos está diciendo claramente el Señor, ahora estoy haciendo una interpretación, que cuando la corrupción se ha normalizado, es común matar niños y destruir gente inocente. ¿Ya? Aún así dices, aún así, puedes enseñarle a las prostitutas más antiguas tus artes. Has matado niños. Estás abusando de los pobres y aún así tú llegas a decir, no he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo, si igual hacemos las oraciones y vamos al templo de Jehová. Pero ahora dice el Señor, te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? No es pecar, el problema es no querer reconocer que hemos pecado. Sigamos. Primero acá, después allá, saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda, pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Desesperado serás llevado al desierto con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en absoluto. Le está diciendo, mira, qué estupidez más grande, Israel, o que tú eres Judá. Israel cayó bajo el imperio asirio. Ustedes se han mantenido, pero siguen haciendo las mismas o peores cosas que Israel. Eso es lo que está diciendo. Ahora está aclarando qué quiso decir con todo lo que yo leí antes. Y ustedes están queriendo ir tras Egipto para salvarse. No los va a salvar Egipto, va a caer Egipto como cayó Asiria, porque soy yo el que determina, dice el Señor, quién cae y quién no. Entonces, ¿por qué te ponen a buscar ayuda en lo que yo no soy? ¿Ah? Buscas adorar dioses que no son, buscas alianza con amigos que no son y me dejas a mí. Ese es el reclamo de Dios para el tiempo de Jeremías. Sigamos con el tema contexto histórico. El rey Acaz
precedido por su hijo Ezequías, mucho antes de Jeremías, en los días de Ezequías, había establecido un sistema de sacrificio de niños al dios Moloch. Eso está... ¿Acaso no fue Ezequías, Isaías, quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? ¿Ya? Entonces, Ezequías dio ciertas reformas, tratando de limpiar un poco el asunto, pero Manasés, su hijo, siguió. O sea, hubieron intentos de volver al pueblo a Dios, pero no dio resultado. Han edificado santuarios, dice Jeremías, paganos en Tofet, el basurero en el valle de Ben Hinnom, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Qué terrible al nivel que llegaron de este tipo de aberraciones. Jamás ordenó un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Ese es el mensaje de Dios a través de Jeremías. Entonces, muchos también adoraron a la Reina del Cielo. En ese mismo tiempo, con razón estoy tan enojado, dice el Señor. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselo a la Reina del Cielo, y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses ídolos. Esto es un reclamo de Jeremías, de Dios, a través de Jeremías, porque hacían fiestas, verdaderas fiestas religiosas, donde Dios, nuestro Dios, Jehová Dios, no estaba considerado. Se preparaban los hijos, o sea, eran fiestas familiares que ya eran comunes, ya era algo normal, era parte de la rutina y de los ritos comunes en el tiempo de Judá. O sea, estaban completamente perdidos. La falta de sinceridad religiosa, la deshonestidad, la injusticia, la tiranía en contra de los necesitados y la calumnia prevaleciente eran la norma, no la excepción. Y con esto termino esta parte del contexto histórico. El dato es importante. Cuando la corrupción, el hacer mal, el robar, el engañar, se vuelve algo normal, se normaliza, entonces estamos muy cerca del fin. Estamos muy cerca del fin. Entonces eso es algo que no hay freno, ya para todos, no, si todos lo hacen, total, da lo mismo. Entonces eso es peligroso. En el caso acá, estaba llegando al fin de la nación de Judá. Algunos aspectos geográficos, aquí está la tierra de Anatot, donde nació Jeremías. Jeremías, acordémonos que era hijo de Hilcías y eran sacerdotes. Y vamos al personaje, ya lo dije, hijo de Hilcías, sacerdote. Ahí están los años 650 y 645. Fue llamado a profetizar, un llamado tremendo que lo vamos a tocar mientras estudiemos. Fue parcialmente Jerusalén destruida el año 606, otra vez en el 597, y fue definitivamente asolada el año 586. Ahí se termina la historia de los reyes de Israel con Sedequías, que fue el último rey. Así como Saúl fue el primer rey de todo Israel, del Reino Unido, después de la división del reino, el último rey también de la descendencia de David fue Sedequías. Jeremías vivió durante terribles 40 años el ocaso de la monarquía y estertores de muerte de la nación. Es decir, son respiraciones dificultosas, ya a punto de morir, una figura solitaria, patética, el último mensajero de Dios a la ciudad santa, ya incurable, ya no había solución, y fanáticamente apegada a los ídolos, clamando sin cesar que si ella se arrepentía, Dios le salvaría de Babilonia. Aún ahí, cuando ya no había esperanza, cuando estaba moribunda, el Señor mandó a Jeremías y le dijo: arrepiéntanse, todavía podría, si hubiese un dejo de arrepentimiento, podría salvarles de Babilonia. ¿Ya? A los 18 años el rey Josías envió al sumo sacerdote Hilcías, esta parte ya se la conté, y dile que recoja los dineros que han traído a la casa de Jehová. Esto está en 2 Reyes 22. Ahí está todo el detalle de cómo el rey manda a Hilcías, el papá de Jeremías, a restaurar el templo. ¿Ya? Ahí descubren un libro, ¿ya? Que es el libro de
lo que escribió Moisés, y ese que descubrió que tenía la orden era el profeta Jeremías, era el hijo del sacerdote particular Hilcías. Jeremías inició su ministerio durante el reinado del rey Josías, es decir, Jeremías vivió todo eso como niño, como el papá descubrió el texto sagrado, y sin duda que eso impactó la vida, o Dios permitió que eso lo viviera para impactar su vida y llamarlo al ministerio. Un detalle último, para ir cerrando. He hallado el libro de la ley de Jehová, casa de Jehová. Ahora, según Deuteronomio 31, del 24 al 27, debía haber una copia de este libro de la ley al lado del arca del pacto, siempre, ¿ya? Desde Moisés, pero no estaba ese libro ahí. Este descuido solo pudo pasar porque Judá estuvo en una prolongada desobediencia a Dios. O sea, ya no estaban leyendo el texto, no estaban leyendo la Biblia de ese tiempo. Nos dice que cada rey debía tener una copia personal de la ley y debía leerla. O sea, los reyes tenían que tener la copia. Tenía que haber otra copia en el arca, otra copia la tenía que tener el rey. Y Deuteronomio 31 dice que la ley entera debía ser leída en asamblea para toda la nación una vez cada 7 años. O sea, estas 3 cosas no se hicieron, ¿ya? ¿Y por qué esto es relevante? Porque este era el texto que Dios le indicó a Moisés. Y si no se leía, si el rey no la tenía a su lado para leerla, si no estaba al lado del arca para mirarla, y si no se leía al pueblo cada cierto tiempo, entonces las generaciones se iban olvidando de lo que había ahí detrás. Y por eso cayeron en adoración de otros dioses, ¿ya? Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque si la Biblia está cerrada en tu casa, si la Biblia no se lee, hace tiempo que se dejó de estudiar la Biblia, hoy día hay muchas predicaciones motivacionales que se podrían predicar sin usar un versículo bíblico. La Biblia hay que leerla, hay que estudiarla, ya hay que dedicarse. ¿Se imagina estar leyendo, escuchando el texto leído abiertamente? O sea, es aburrido. Sin embargo, es necesario. Me refiero cuando el pueblo de Israel lo convocaban y tenían que leer el texto, todos los libros, del Génesis hasta Deuteronomio, y todo el pueblo tenía que estar escuchando. Quizás muchos no escuchaban tanto, pero el texto era leído. Quizás muchos no quieren estar en los estudios bíblicos, pero el estudio tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la base, donde el Espíritu Santo puede afirmarse para impulsarnos a ser mejores personas, mejor nación, mejor iglesia, mejor familia, mejor padre. Si el Señor no tiene en la tierra un texto en nuestra mente donde aferrarse, no tiene por dónde agarrarnos para enseñarnos y llevarnos a Él. La Biblia tiene que ser estudiada, y hágalo con seguridad, con vehemencia, con dedicación, como medicina para tus huesos. Es necesario estudiarla. Esta caída de Israel y luego de Judá se produjo por estas razones, porque se guardaron, se escondieron, se perdieron los escritos. Y la Biblia está mandada por nosotros, por Dios a nosotros, para que no se pierda en este tiempo. Resumen, hay una acusación, una advertencia a Judá. Se le dice a Judá que Babilonia va a ser como instrumento de Dios, como la copa de ira, dice Jeremías, tal como lo dice Juan en el Nuevo Testamento. Se habla de que hay juicio, pero hay esperanza para Israel. Hay juicio, pero hay esperanza para las naciones. Viene la destrucción y el exilio, o sea, no hay forma de sacarse el exilio y la destrucción. Se cumple el juicio, pero también hay una promesa de esperanza. Bien, con eso estamos terminando el estudio de hoy, y ya la próxima semana vamos directo al texto, ¿ya? Así que ya esto sería la introducción. Estamos terminando con la introducción y vamos la próxima semana directo al texto. Invite a más personas a que puedan participar. Es importante abrir el texto bíblico para poder estar cerca del Señor, aún en este tiempo tan complejo.